Dios te bendiga, amado, bienvenido a este espacio donde una vez más podemos nosotros compartir una reflexión de la palabra de Dios que pueda edificar tu vida y que sea un tiempo provechoso en el Señor. Mucho se habla en estos tiempos de la palabra propósito, en diferentes ámbitos y en diferentes contextos. Y por supuesto esto incluye a la iglesia. Vemos que esta palabra pues muchas veces se usa de una manera indebida, por lo cual es labor de la iglesia enfocarnos pues en esta oportunidad, es mi anhelo, que reflexionemos acerca del uso que le estamos dando de esta palabra. Entonces cabe preguntarnos si estamos dando el uso correcto o el enfoque correcto a esta palabra propósito, o si hemos adaptado esta palabra propósito de manera egoísta a la autorrealización y satisfacción de nuestros deseos personales por encima de los verdaderos propósitos de Dios. Es decir, le hemos dado un enfoque humanista. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes de dónde es la procedencia de este término humanista o humanismo. Y resulta que viene pues de una corriente intelectual que tuvo comienzo en el siglo XV en Italia, donde su motivación principal era romper con toda la idea teológica de que Dios es el centro del universo y colocando en su lugar al hombre. Esto por supuesto tuvo gran aceptación, ya que coincidía con el inicio de la Edad Moderna, en donde se le dio mucha relevancia a la inteligencia y las capacidades humanas. Vemos también que las corrientes y la ideología humanista hizo mucho énfasis a las cosas que beneficien la autorrealización del hombre. Quisiera tocar 3 puntos que tienen que ver con el humanismo y quisiera comenzar por el antropocentrismo, que consiste en la idea del ser humano como el centro de todas las cosas. Esto en oposición al pensamiento de la Edad Media, en donde Dios era el centro de la vida. También tiene otra característica, que es el uso de la razón sobre la fe. En el humanismo se consideraba o se considera la inteligencia humana como valor supremo para justificar la existencia. Como tercera característica, tenemos la idea del individuo libre de la autoridad absoluta. La persona no está obligada a someterse a ningún sistema que amerite adoctrinamiento. Por supuesto, a lo largo de la historia hemos visto pues, que esta corriente de pensamiento se ha colado en la iglesia evangélica y por consecuencia nosotros vemos predicaciones del evangelio que tienen como motivación muchísimas cosas que tienen que ver con la autorrealización del hombre y que en realidad esto está alejada de cuál debería ser el motivo principal por el cual las personas deberían venir a Cristo. Solemos escuchar en algunas iglesias o en campañas evangelísticas cosas como, por ejemplo, venga a Cristo que Él quitará todos tus problemas. O en Cristo no tendrás más preocupaciones, aflicciones o enfermedades. En Cristo tendrás prosperidad. En Cristo eres libre de hacer lo que quieras. Total, ya Él te salvó. En Cristo todos tus sueños serán realidad y cumplirás tu propósito. Estas suelen ser las razones o las motivaciones más usadas por los predicadores o evangelistas para hacer más atractivo el evangelio. Algunas de ellas son verdades a medias, otras son mentiras, pero todas estas tienen una cosa en común y es que ninguna de ellas es la razón principal o la razón verdadera por la cual alguien debería ir a los pies de Cristo. Pero ahora veamos qué tiene que decir la palabra de Dios en contra de estos principios humanistas. Con respecto al antropocentrismo, vemos en Romanos 11:36 que el Señor nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En Colosenses 1:15-18 nos dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Con respecto a la idea humanista del uso de la razón sobre la fe, Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto quiere decir que no hay nada que provenga del raciocinio humano, ¿verdad?, que pueda sobreponerse a la fe o a lo que Dios establece en su palabra.
Con respecto a la idea de un individuo libre, Lucas 4:8 nos dice que cuando Jesús fue tentado, ¿verdad?, por Satanás, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En cuanto a este ideal de libertad, ciertamente la libertad que puede ofrecer al mundo no es la misma libertad que nos ofrece el Señor en sus caminos. El Señor nos ofrece una libertad de vivir libre de las cadenas del pecado que nos oprimían en un pasado cuando no estábamos en Cristo. Ahora, en cuanto a esas motivaciones incorrectas que usa la iglesia actual, algunos predicadores o en algunos púlpitos se predica y se usan cosas como esta: ven a Cristo que quitará tus problemas, o en Cristo no tendrás más preocupaciones o aflicciones. Vemos que el Salmos 34:15 nos dice lo siguiente: que Jehová está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, y que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Juan 16:33 nos dice que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en el Señor porque Él ha vencido el mundo. Entonces, muy contrario a lo que dice el pensamiento humanista colado de la iglesia, ¿verdad?, el Evangelio y el caminar con Cristo en realidad está lejos de vivir una vida libre de aflicción. En cuanto al tema de la prosperidad, ¿qué tiene que decirnos el Señor? Fíjense, en 1 de Timoteo 6:10 nos dice lo siguiente: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor categóricamente nos relata en este versículo que el amor al dinero no puede estar por encima, pues, de la voluntad y de la obra de Dios para nuestras vidas. En Cristo eres libre de hacer lo que quieras, total, ya eres salvo. Primera de Pedro 2:15 y 17 nos dice que la voluntad de Dios es que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos y teman a Dios. El Señor nos dice aquí que la verdadera libertad es que nosotros podamos actuar de una manera adecuada, de una manera idónea. Entonces, como conclusión, quisiera compartir con ustedes 4 puntos, y es que la iglesia ya es hora, pues, de pararnos firmes ante cualquier corriente de pensamientos o movimientos que vayan en contra de lo que la palabra de Dios establece. Y en esto tenemos que ser nosotros tajantes, tenemos que ser nosotros firmes, como lo acabo de decir. No debemos dejar que movimientos que pretenden quitar el lugar de Dios se establezcan en nuestras mentes. Tenemos nosotros que filtrar los pensamientos que vienen a nosotros e identificarlos si en realidad provienen de Dios o son pensamientos que proceden de Satanás. Venir a Cristo con un enfoque o motivación incorrecto da como resultado creyentes resentidos y decepcionados. Y esto en realidad es así, puesto que cuando hay una motivación inadecuada para venir al Evangelio, por lo general las personas vienen con motivaciones como el éxito, la fama, el reconocimiento, y al ver pues que su escalafón hacia ese propósito no se cumple, pues terminan yéndose decepcionados de Dios y decepcionados de la iglesia. El propósito de nuestras vidas le pertenece a Dios. Nosotros solo somos instrumentos para su gloria. Y esto es así, tal como se refiere el título de esta reflexión: ¿es su propósito o el nuestro? Viendo todo lo que hemos visto de esos pensamientos humanistas, en contraste con la palabra, ciertamente vemos que el propósito no nos pertenece a nosotros. Fíjate que en cuanto a esa corriente que afirma que en Cristo todos nuestros sueños serán realidad y cumplirás tu propósito, el Señor nos dice en 2 de Timoteo del 1 al 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada.
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También el Salmo, el bien conocido Salmo 138:8, que a todos nos encanta, dice lo siguiente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Efesios 1:11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, claramente estos tres versículos nos dicen enfáticamente que el propósito no es mío, el propósito le pertenece a Dios. Como reflexión final me gustaría tocar 3 puntos. El primero es que nuestro mundo y nuestra vida siempre debe girar en torno a Dios, en torno a Jesucristo, en torno a su obra y no al contrario. La fórmula para entender y seguir el propósito de Dios para nosotros es cultivar una vida de intimidad con Él y el estudio profundo de su palabra. No hay una manera más directa o más efectiva de nosotros constatar que verdaderamente estamos cumpliendo el propósito que ella tiene para nosotros. Es esta manera de nosotros de relacionarnos. El relacionarnos con Dios nos da a nosotros los tips, nos da a nosotros la guía que necesitamos para saber cómo caminar según el propósito de Dios y, por supuesto, la lectura y el estudio adecuado de su palabra. Cumplir el propósito de Dios requiere tiempo, requiere sacrificios, preparación y pruebas. No podemos pretender que vamos a llegar a Cristo, pues, y de una vez te van a abrir todos los caminos y de una forma sobrenatural todo se va a resolver de la noche a la mañana. No, todo esto conlleva un proceso, todo esto conlleva un sacrificio, todo esto conlleva el empeñarse, el prepararse, el estudiar. Espero que este tiempo haya sido de bendición para ti y que puedas de ahora en adelante haber cambiado la perspectiva en cuanto a estos pensamientos que se han colado en la iglesia, específicamente a esta cuestión del propósito, y entender que es algo que proviene de Dios y no es algo que sea de nuestra autoría. Clamamos para que esta palabra haga efecto en tu vida, haga efecto en tu corazón y que a partir de ahora en adelante puedas caminar según el propósito que Dios ha establecido para tu vida y que tú puedas ser usado como un instrumento de Dios para su gloria. Dios te bendiga.